Esto es codificación. Usted va a sentir la energía y la vibración. Respire profundo y tome agua. Olvídese de todo lo antiguo. Olvídese de todo lo que conoce y ha aprendido hasta hoy. Estamos programados de la A a la Z y del 0 al 9. Todo lo que usted sabe es solamente la base para entender la verdad. Avance en la templanza y en la armonía del ser. Vea esta información en orden y las veces que sea necesario. Por amor a la vida, por amor a la naturaleza y por amor a la raza nativa humana. Esto es una descarga de códigos para la humanidad. Este cuadro es el plan rescate. Esta es la realidad que estamos viviendo en el diseño que tenemos de afuera hacia adentro. Es como un videojuego. Cuando inicia la célula, es importante que comience desde el origen, cuando fusionan a los hijos elevados, para que durante la evolución completen las 4 líneas de tiempo, los 4 cuerpos, y puedan tener el proceso cristal y cambiar de campo evolutivo en su cuerpo biológico. Estos hijos de elevados tienen 50% ADN sangre roja, origen, y es todo el Akash que vienen recorriendo en el proceso evolutivo en Tierra. Ellos tienen el 50% ADN de luz. Los seres de luz vienen del infinito y conocen todo de universo. Es por eso que los hijos de elevados tienen 50% ADN luz, 50% ADN cristal, que cuando termine el proceso evolutivo van a despertar esos ADNs y van a recordar todo el proceso desde el origen de la célula y todo el conocimiento universal. Somos el máximo Akash del universo. Los seres de luz y todos los seres universales ven a los hijos de elevados como héroes. Somos la máxima admiración por habernos medido a vivir un recorrido en tierra y por la batalla dura que atravesamos durante toda la evolución. Ellos nos ven como héroes. Cuando inicia todo el proceso o el plan rescate, le dan vida a este ser o a este hijo de elevado, que es elevado bajado a la frecuencia humano transitando tierra. Tiene ADN luz y tiene ADN sangre roja durante todo el proceso evolutivo. Él viene conectado con el corazón de la fuente, el externón, el código interno, ser cristal instalado, y es a través de ese corazón que el Padre elevado lo puede dirigir, lo puede guiar durante todo el proceso evolutivo. Este ser, hijo de elevado, cada 4 líneas de tiempo reencarna. Llevamos 6,000 reencarnaciones. Por cada generación, por cada civilización, reencarna una vez. Es por eso que aprenden tanto de humanidad, porque viven todas las civilizaciones y tienen la máxima experiencia. El juego consiste en que nos entregan 2 cajas, una de señales y una de herramientas. Las señales las tenemos proyectadas todo el tiempo. Los seres de luz siempre nos hacen los escenarios perfectos
para podernos guiar, para podernos dirigir y para podernos hacer entender en el proceso evolutivo cuando debemos despertar. También nos entregan una caja de herramientas a la que le podemos dar uso todo el tiempo. Si nosotros les hablamos claro a los seres de luz, ellos nos van a entregar exactamente lo que necesitamos en su momento. Adicional a ello, tenemos 4 ángeles que nos acompañan. No los vemos, pero siempre están con nosotros. Y ellos son los que hacen todo lo posible con tal de mantener vivo y a salvo a este humano. Durante el trayecto en tierra también tenemos instalados oráculos. Los oráculos son las personas a las que les podemos pedir una orientación clara o les podemos hacer una pregunta específica. Tarot, adivinadores, regresiones, constelaciones familiares, magia, etc. Todo lo que conocemos en la historia son oráculos a los que los humanos podemos tener como herramienta para hacer preguntas específicas. Durante el inicio de la célula y todo el proceso evolutivo en que avanza este ser de luz, hijo de elevado, cuando completa los 3 primeros cuerpos y cuando inicia el proceso cristal, tiene un llamado. En ese llamado es que se conectan todos los seres de luz para concluir el plan rescate. Recuerde ver los videos en orden y las veces que sea necesario. Esto es codificación. Sus células cristal van a brotar y se van a activar a medida que va avanzando. Entiende y enciende.